El concepto de relación tóxica lleva mucho tiempo instalado en nuestra sociedad y estoy convencido de que de una manera o de otra habréis conocido ejemplos de este estilo, bien sea a nivel amistades, familia, relaciones sentimentales, incluso puede que vosotros hayáis participado también de este tipo de relaciones, ¿no? Pues en esta ocasión vamos a explorar en la nueva serie limitada de HBO, Huffman, una relación tóxica, muy tóxica, entre los dos hermanos protagonistas, y os voy a contar qué me ha parecido la relación y la serie. Huffman llega este 23 de abril a HBO Max y está creada y escrita por Richard Gad, autor de la popular miniserie de Netflix de hace un par de años, si no me equivoco, Mi reno de peluche o Baby Reindeer, que vuelve a televisión con otro proyecto del cual os voy a leer a continuación su sinopsis. Niall y Ruben son hermanos. No están emparentados por sangre, pero son lo más parecido a ello. Uno es feroz y leal, el otro dócil y afable. Una juventud inseparable. Unidos por la muerte y las circunstancias, lo único que tienen es el uno al otro. Pero cuando Ruben aparece en la boda de Niall tras décadas después, todo parece diferente. Está nervioso, inquieto, no actúa como él mismo, y pronto se produce una explosión de violencia que nos catapulta de vuelta a sus vidas desde los años 80 hasta la actualidad. Los 6 episodios que componen esta nueva producción de HBO en colaboración con la BBC será una serie limitada. Serie limitada, ya sabéis que en este canal yo particularmente tengo la costumbre, o soy ya bastante redundante en el punto de que es limitada, depende del éxito que tenga. Pero esta serie, sin entrar en detalles, tiene un final bastante cerrado, vamos a decir. Yo no creo que haya mucha opción a que sea renovada, aunque sea muy exitosa, y si lo es, pues como no contaran una historia nueva y hicieran algún tipo de antología, no se me ocurre otra opción para continuar Huffman, porque la historia queda bastante cerradita. Y la verdad es que es una historia bastante peculiar. Ya en la sinopsis, pues eso, se cuenta que estos dos protagonistas que tenemos son hermanos, aunque es una relación de hermandad un poco rara, la verdad. En fin, la cuestión es que nos narran sus últimos 30 años de vida aproximadamente, y es una estructura diferente, o particular, voy a decir, porque cada capítulo comienza con una escena del presente, ¿vale? Con lo que se muestra en la sinopsis, ¿no? Lo de la boda de Niall y que llega Ruben, ¿ok? Y cierra también con otro momento del presente. Pero todo lo que hay en ese espacio intermedio entre el principio y el final son hechos en el pasado, para dar contexto de cómo llegan los personajes a ese punto del presente, ¿no? Entonces, la estructura de los episodios juega un poco al puzzle, en el sentido de que tienes las piezas muy desordenadas, porque al final arrancas por pues, el final o el cierre de la historia, básicamente, y tienes que saber cómo hemos llegado hasta aquí. Y me gusta mucho el recorrido que hace, porque para que encaje el presente es necesario toda la trama del pasado, la vida de estos dos personajes es esencial, y ellos son el centro de la trama. Ahora hablaré del casting, pero vamos, son geniales y no hay mucho más casting. Pero en este caso, la historia, como decía, la narrativa de esta historia tiene esta peculiaridad, que no es lineal, y las vueltas hacia adelante y hacia atrás quizá pueda suponer un poco de contrapartida o algo negativo para mucha gente, pero a mí me ha gustado porque me ha cambiado la expectativa que tenía al respecto de la resolución de la trama, y cómo van explicando los caminos de Niall y de Ruben me parece muy acertado, y las vueltas que dan las vidas de ambos me han encantado, y creo que cuando empiezas tienes un concepto de cómo va a acabar, pero te acaba sorprendiendo bastante, o al menos es mi caso, y cuando ves el final entiendes por qué hemos llegado hasta aquí y por qué pasa lo que pasa, claro. Como decía hace un momento, la historia es la de Niall y de Ruben. Son ellos los protagonistas, y
Es cierto que hay algún personaje secundario más, la madre de Nile sobre todo, es una de las más importantes, alguna compañera de clase de la Universidad de Nile, algún personaje secundario más que tiene cierta relevancia, pero ellos son los más importantes y era esencial acertar en el casting. Y tanto el casting adulto como el casting más joven es impecable. Creo que puede pasar algo parecido a lo que sucedió en su día con House of the Dragon en su primera temporada, que tuvimos a Millie Alcock y Emily Carey durante unos episodios, y luego ya cogieron el relevo Emma Darcy y Olivia Cook, ¿vale? Para interpretar a Rhaenyra y Alicent, respectivamente. Y aquí pasa algo parecido, ¿no? Tenemos a dos actores que son los que protagonizan el póster, ¿no? Richard Gadd y Jamie Bell, que interpretan a Ruben y a Nile, respectivamente. Y a Mitchell Robertson y a Stuart Campbell, que interpretan a las versiones jóvenes de cada uno de ellos. Y no sabría deciros cuál me gusta más. Es cierto que Richard Gadd y Jamie Bell, pues... bueno, sí, me gustan más las versiones adultas, pero las versiones jóvenes de ambos les hacen justicia. Que estás viendo a los mismos personajes, porque al final son actores distintos, entonces siempre está ese punto de si van a acertar o no, y aquí de nuevo HBO acierta con los fichajes, ¿no? El casting, y puedes creerte perfectamente que son las versiones más jóvenes de estos dos personajes en otros momentos de sus vidas, y es extraordinario el trabajo actoral que hacen los cuatro, que a mí me sorprendería mucho que no se les reconociera en alguno de los premios que están por venir, porque hay momentos y hay escenas que son dignas de galardones. Para mí, yo creo que el mejor de los cuatro igual es Jamie Bell, pero porque te muestra la fragilidad de... bueno, ambos. La fragilidad de los egos masculinos, la exploración de las relaciones tóxicas, la hermandad viciada que tienen estos dos. Es un relato muy crudo, hay escenas durísimas, hay momentos de apartar la mirada porque no quieres ver lo que va a pasar, y lo hacen de maravilla. La manera en la que transmiten los cuatro actores es extraordinaria. Yo creo que se han lucido. Y bueno, también Richard Gadd, si lo visteis en Baby Reindeer, en Mi Reno de Peluche, el cambio físico para interpretar a Ruben es... ¡wow! Es intimidante. Además, consigue transmitir muchísimo con muy poco. Apenas hay veces que gruñe más que habla el personaje, y es la típica sensación de que está a punto de estallar y no sabes por dónde va a salir en ningún momento. Yo creo que sostiene muy bien la mirada muchas veces y sostiene muy bien la tensión con la forma de gesticular, la forma de moverse, y te pone expectante, ¿no? Estás expectante por saber qué va a pasar ahí, y lo hacen extraordinariamente bien. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones que he visto en los últimos tiempos, y eso que se está emitiendo de Pete actualmente, que ya es decir. Pero en cualquier caso, me parece una gran interpretación por parte de todos, y te atrapa y quieres seguir viendo lo que están haciendo, aunque sea, bueno, en ocasiones demencial, en ocasiones perturbador. Se me acaban los adjetivos para describir lo que hacen esta gente, estos personajes, porque es un relato, en fin, crudísimo, y lo hacen extraordinariamente bien. Y en el apartado de lo peor tengo muy poco que decir negativo de esta serie, porque la verdad es que quizá lo que más se le pueda achacar es lo que duran sus episodios y el ritmo de los mismos. No es una serie vertiginosa, no tiene grandes dosis de adrenalina, y se toma su tiempo para contar lo que quiere contar, y entonces eso quizá a lo mejor a algunas personas pues les pueda echar para atrás. No es una serie que busque agilizar lo que está contando, sino más bien ir paso a paso y contarte y explicarte los acontecimientos que han llevado a los personajes a este punto de sus vidas, ¿no? Y la duración, pues eso, creo que ningún episodio baja de los 53 minutos, hay algunos, sobre todo al final, que los superan la hora de duración, entonces eso a lo mejor puede echar también un poco para atrás a la gente, o puede ser un punto que hay que tener en cuenta, porque son episodios por encima de la hora en algunos casos, así que también lo remarco por decir algo negativo, porque en general pues, me ha encantado.
Y eso ha sido todo por hoy. Veremos si esto se convierte en una serie con segunda temporada o se queda en serie limitada. Yo espero que se quede en miniserie porque me parece que es un producto fantástico, tal y como está. Creo que es uno de los mejores estrenos de lo que llevamos de año. Probablemente sea nominada, a lo mejor ganan algo, depende de contra quién se enfrenten, ¿no? En las diferentes categorías. Pero vamos, desde luego os la recomiendo. Este mes de abril aglutina mucho contenido y de mucha calidad. Pero Huffman es una serie que no os podéis perder. Son 6 episodios y lo cierto es que solo por adentraros en las profundidades de ese pozo tóxico que es la relación de hermanos de entre Niall y Ruben, ya vale la pena y os encontraréis una serie que os va a sorprender muchísimo y que os va a dejar con mal cuerpo, pero que a la vez vais a ver una obra de ficción de quilates. Y, de nuevo, otra más en el catálogo de HBO que ha sabido escoger a Richard Gadd como un creador que ya pegó el éxito tremendo en Netflix hace 2 años, además, y parece ser que volverá a estar en boca de todos con este Huffman. Y además, el título y el sentido del título también es muy curioso cuando se explica. Pero bueno, dejadme en comentarios qué os parece Huffman, si la conocíais la serie, si tenéis expectativas con ella o ya cuando la vayáis viendo, qué sensaciones os deja. De momento, eso, dadle like, suscribíos y si veis esto en la aplicación de YouTube, hypead, que también ayuda al algoritmo. Que vaya muy bien, nos vemos en próximos contenidos de Casa Spammer y hasta entonces gracias por todo el apoyo que nos brindáis. Hasta la próxima.